Apreciada docente, reciba un cordial saludo. Nuestro caso sobre la paciente María Antona Ruiz Mosquera. Ella es una persona que tiene 61 años de edad, que actualmente es pensionada. Ella vive en la ciudad de Medellín. Su estado civil es soltera y fue diagnosticada en el año 2019 con esclerosis sistémica progresiva, con hipertensión y con una fibrosis pulmonar. Todo esto desencadenó en ella una depresión que fue ya diagnosticada en el año 2020. A continuación, entonces, mostramos apartes de cómo se hizo la entrevista. Nuestras compañeras sustentarán las hipótesis. Hablaremos sobre las estrategias de manejo y posteriormente sobre el instrumento que vamos a aplicar en este caso. Las estrategias de evaluación que consideramos se deben realizar de acuerdo pues a los que se relacionaron anteriormente en las hipótesis son identificar los acontecimientos que han ocurrido antes y después del problema y cómo actualmente ella los está afrontando. También es importante realizar una entrevista estructurada de acuerdo a los criterios del DSM-5, lo que permitirá obtener un diagnóstico y tratamiento claros. Y posteriormente se medirán los síntomas del TAC, se aplicarán autorregistros en los cuales se le entregará a la paciente un formato en el que escribirá todas esas situaciones que han ocurrido en pensamientos, emociones y las consecuencias que trajo ello. El instrumento que aplicaremos es el inventario de ansiedad de Beck, el cual es de gran utilidad ya que nos permitirá medir la intensidad y la sintomatología de la paciente. Para la segunda hipótesis, realizaremos un análisis funcional identificando las conductas objeto y las condiciones que las mantienen. En la tercera hipótesis, aplicaremos el esquema ABC, el cual permitirá a la paciente trabajar en todos esos pensamientos que la hacen sentir de una manera u otra. Y es por ello que se pretende flexibilizar esos sentimientos que le hacen daño y que servirán para mitigar el impacto emocional. La primera hipótesis que planteamos sería que encontramos en la paciente un posible diagnóstico a investigar sobre el trastorno de ansiedad generalizada, que se encuentra clasificado entre los trastornos de ansiedad según el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en la quinta edición del DSM-5. Sus manifestaciones clínicas principales son un estado de anticipación aprensiva y dificultad para controlar la preocupación, y se habla que uno de los posibles síntomas asociados es la dificultad para enfocarse, concentrarse en algo o pensar en nada. Este trastorno se relaciona en múltiples aspectos de la vida, con tensión muscular e hiperactividad autonómica, como lo evidenciamos de manera continua en la paciente, la cual nos manifestaba que debe estar activa y realizando actividades de manera permanente. Otro factor importante que notamos fue que tiene alteraciones en el sueño, dispepsia, fatiga e irritabilidad, y no es asociado a cavilaciones. Los pacientes con este trastorno presentan una distorsión en su percepción de los riesgos y las amenazas, particularmente aquellos que conciernen a su salud, seguridad y bienestar individual, o al de sus familiares más cercanos. Esta hipótesis se sustenta en que al momento de la entrevista la paciente manifestó: yo me angustio más de lo normal por situaciones comunes. En la vida cotidiana de doña María Antonia, hechos como ir al banco, a realizar cualquier trámite sencillo que anteriormente no causaba mayor impacto, ahora le genera una preocupación y angustia sin razón alguna. La paciente refiere: antes disfrutaba salir, pero ya no me interesa salir a lugares públicos. Pienso que todo el mundo me está viendo a diario y a diario tengo pensamientos negativos y que ya no le motivan las cosas como antes. La segunda hipótesis a proponer
las ponemos desde una conducta a trabajar en doña María Antonia como el estrés por enfermedad. Abro comillas, siento que soy irritable, que levanto la voz, que los problemas pequeños los veo muy grandes y yo era antes muy tranquila. Cierro comillas. También a través de esto expresó que la presión arterial aumentó después de la enfermedad y también la baja de peso. Eso a través de otras preguntas lo indagamos. Según la revista de Linares Ortiz, el afrontamiento del estrés mediante la terapia cognitivo-conductual nos enseña que la elección de los ambientes que están asociados con factores estresantes específicos se pueden trabajar y ayudarle a modificar a doña María algunos factores o comportamientos que le están afectando su salud mental. La tercera hipótesis se identifica desde un factor psicosocial. Abro comillas, no quiero compartir con amigos ni familiares que no sean los de mi casa porque no quiero que me pregunten cómo estoy y que sientan lástima por mí. Los pacientes enfermos se enfrentan no solamente a su enfermedad, sino que lidian también con lo cultural y lo social. Por ejemplo, esos asuntos también se pueden trabajar desde la intervención clínica de Astrid y Romel Yáñez. Se proponen ante estos casos 3 niveles de intervención: la crisis, el manejo y las secuelas de los acontecimientos, en este caso de la enfermedad. Para finalizar la sustentación de este trabajo, es importante tener en cuenta qué instrumentos utilizaríamos para este caso concreto. Uno de ellos sería el inventario de respuestas de afrontamiento de MUS para adulto, puesto que nos permite identificar la forma en que el evaluado focaliza los problemas y cuáles son sus esfuerzos cognitivos para manejar esas situaciones estresantes. Por el otro lado, encontramos también la escala de Hamilton para la depresión, puesto que es un instrumento que nos permite evaluar cuantitativamente la gravedad de los síntomas y valorar los cambios del paciente deprimido. También en este caso se puede utilizar para la esclerosis, que es lo que la paciente presenta. La escala de riesgo suicida la vamos a tomar en cuenta también porque encontramos en la entrevista ciertas ideas que tiene la persona en su momento. Y por último, encontramos también el cuestionario de esquemas de Jung, puesto que nos permite identificar cuáles son los esquemas maladaptativos que tiene la persona y cuáles son los que se consideran estables, duraderos y significativos que le permite una resistencia al cambio. Muchas gracias por esta atención.